Bueno, buenos días chicos. Hoy vamos a ver ejercicios de extremos relativos. Vamos a ver el ejercicio 1 y 7. La idea es ver cómo se hace el procedimiento, cómo se resuelve el ejercicio y cómo encarar un ejercicio de extremos relativos a grandes rasgos. Esto, digamos, se contrasta con extremos condicionados. ¿Por qué? Porque en extremos condicionados ustedes van a ver que aparte de esta función tienen una restricción. Acá no hay restricciones, solamente buscamos ver si esta función tiene máximos o mínimos. Queremos averiguar los picos de esta función, ¿sí? Entonces lo primero que se tiene que hacer es calcular las derivadas parciales primeras respecto a x y respecto a y, ¿sí? Entonces tenemos las ecuaciones 1 y 2. Estas ecuaciones las tenemos que igualar a 0 y llegamos a las expresiones 3 y 4, ¿sí? Es decir, que nos va a quedar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por resolver. Para resolver este sistema de ecuaciones pueden usar distintos métodos. Método de sustitución, método de igualación, en fin, hay varios. Nosotros en este caso vamos a hacer con método de igualación, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Despejo y de estas dos ecuaciones y voy a llegar a las ecuaciones 5 y 6. Entonces lo que hago es igualar las expresiones 5 y 6 para llegar a la expresión 7, ¿sí? A partir de esto despejo x y llego que x es 2. Entonces este x igual a 2 lo puedo reemplazar tanto acá como acá. Y me tiene que dar en ambas ecuaciones que y es igual a 2, ¿sí? Por ende, nuestro punto crítico va a ser 2, 2, ¿sí? Lo segundo que tengo que hacer es verificar si este punto crítico es extremo o no es extremo, ¿sí? Y en caso afirmativo, verificar si se trata de un mínimo o de un máximo. Para ello planteamos la matriz hessiana, ¿sí? Donde va a ser de 2 por 2, ¿no? Y los inputs de esta matriz, los numeritos que yo voy a meter, vienen dados por las derivadas segundas, ¿sí? Atención, lo que tengo que hallar es el determinante del hessiano, y el determinante del hessiano me va a decir si esto es un extremo o no. Si el número que me da el determinante del hessiano es positivo, significa que el punto crítico es un extremo. Significa que es extremo, no ni que es mínimo ni que es máximo. Solamente nos dice que es un extremo. Y el signo que tenga este componente A, me va a decir si es mínimo o máximo. ¿Soy claro? Entonces lo que tenemos que hacer es hallar el determinante y en base a ese número decimos si es extremo o no. Y si A es positivo, estamos hablando de un mínimo, y si es negativo es un máximo. Perfecto, hasta ahí todo lindo, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, para el cálculo tenemos que hallar las derivadas parciales segundas de la función objetivo y reemplazar el punto crítico en dichos resultados para poder obtener los números que introduciremos en la matriz. Es decir, lo que vamos a hacer, me voy a ir despacito acá arriba, y estas expresiones 1 y 2 son las que tengo que volver a derivar. ¿Soy claro? Entonces esta la voy a derivar respecto de x y respecto de y, y esta la voy a derivar respecto de x y respecto de y. Ahora, fíjense que por teorema de Schwartz, las derivadas parciales cruzadas son iguales. Entonces yo, a ciencia cierta, voy a tener que hallar 3 derivadas, no 4. Así que lo que voy a hacer es esto. Fíjense, la derivada segunda respecto de x dos veces va a ser menos 2. La derivada segunda respecto de y dos veces va a ser menos 2. La derivada cruzada va a ser 1, ¿sí? En este caso, como me quedaron funciones polinómicas de primer grado como derivadas primeras, al derivar no necesité reemplazar el punto crítico. ¿Por qué? Porque me quedaron constantes, ¿sí? Pero, si no nos quedaran constantes, tenemos que reemplazar el punto crítico, ¿sí? Importante esto que aclararlo. Después, teniendo en cuenta estos resultados, planteo el hessiano, ¿sí?
Acá lo tengo. Entonces, cuando calculo el determinante, lo que voy a tener es menos 2 por menos 2, ¿cuánto me da? 4. Menos 1 por 1, 1. 4 menos 1, 3. ¿Sí? Como la matriz hessiana me dio positiva, significa que hay extremo. Y como A es un número negativo, significa que estamos hablando de un máximo. ¿Soy claro? Entonces, este punto crítico que yo había hallado, que es el punto 2,2, lo reemplazo en la función z y encuentro el z máximo que me da 4. ¿Cómo hago eso? Reemplazo el punto crítico 2,2 en donde, acá. Lo reemplazo acá. Y me da que el máximo de z es 4. Y así se resuelve este ejercicio de extremos relativos, ¿sí? Bueno, vamos al ejercicio 7. El ejercicio 7 tiene este enunciado y la lógica de resolución sigue siendo la misma. Es hallar las derivadas primeras, son las expresiones 1 y 2, igualar estas derivadas a 0 para conformar un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es elegir uno de los métodos para resolver el sistema de ecuaciones. Puede ser sustitución, igualación, como habíamos dicho. Acá usamos igualación, ¿sí? Entonces, despejé y en función de x en ambas ecuaciones. Igualo las expresiones, ¿sí? Multiplico por menos 1 a ambos lados. Resto 2x en ambos miembros, ¿sí? Y obtengo que mi punto crítico es 2/3, 0. ¿Sí? ¿Esto cómo lo hice? Bueno, esta ecuación, fíjense que es una ecuación cuadrática. ¿Sí, claro? Entonces, lo que tengo que hacer es distintas maneras. Puedo sacar factor común x y en base a eso tengo que una de las raíces es 0 y después despejo la otra x. Puedo tranquilamente usar fórmula de resolvente, ¿sí? El método que usen es indistinto, pero tienen que llegar a esto, ¿sí? Calculo las derivadas segundas y fíjense que yo acá aclaré que tengo que reemplazar el punto en dicha ecuación. Entonces la derivada segunda respecto de x dos veces es 6x más 6. Ahora, teniendo en cuenta este punto donde x tiene que ser 2/3 e y 0, reemplazo el punto en la expresión. Como tengo solamente x, voy a reemplazar 2/3 en donde dice x y 0 donde diga y. Como tengo solo x, reemplazo 2/3. Entonces me queda 6 por 2/3 más 6 me da 10. Acá, fíjense que me dieron simplemente constantes las derivadas, ¿sí? Entonces no necesité reemplazar el punto crítico, ¿sí? No es que no necesité. Si yo reemplazo el punto crítico en una constante, me va a seguir dando esa constante, ¿sí? Nada. Después armo la matriz hessiana. Entonces, calculo el determinante. 10 por 2 menos 4 por 4 me da 4, ¿sí? 2 por 10, 20, menos 16, 4. Como el determinante nos dio positivo, el punto crítico es un extremo, ¿sí? Entonces lo que tengo que saber es el signo de A. Como A es un número positivo, el punto crítico es un mínimo de la función y z mínimo, después de reemplazar este punto crítico en la función objetivo, me da 44/27, ¿sí? Así que nada, esto ha sido extremos relativos.